Entonces, si nos lo permite, vamos a comenzar con las presentaciones. Pues bueno, bienvenida a... Gracias por aceptarnos esta entrevista, por darnos un pedazo de su tiempo valioso, que sé que debe estar muy ocupada, y precisamente procuraremos no alargar esta entrevista para que, pues, en cuanto ya acabemos esto, usted pueda continuar con sus actividades normales. Ujú. Nos Ok. presentamos, somos alumnos en la licenciatura de Cultura Física y Deporte. Mi compañero. Mi nombre es Cristian Contreras López. Actualmente estamos en el séptimo semestre, como ya le había comentado. Esto es una reunión con fines académicos, con el fin de recopilar datos con psicólogos deportivas. Entonces, pues, por eso acudimos a usted. Ujú. Ok. Sí. Y bueno, también nos gustaría que si Se se presentara. podría presentar acerca un poco de quién es y un poco de su trayectoria, estaríamos más que agradecidos. Ok. Bueno, mi nombre es Amanda Zurita, yo soy licenciada en psicología por la Universidad Autónoma de Nayarit y tengo una maestría en psicología del deporte por la Universidad Autónoma de Nuevo León. También tengo un diplomado en formación psicoterapéutica cognitivo-conductual y actualmente me estoy entrenando en terapia de esquemas, que es una terapia que nace del cognitivo-conductual. Ok, muchas gracias por su presentación y reiterando que mucho gusto en tenerla, es un gran honor que nos ilustre un poco acerca de su conocimiento con estos fines académicos de poder explorar un poco más acerca de la temática de la psicología del deporte. Y pues, y nada más, pues empezamos a la entrevista para no No lleva tardarnos mucho tanto. tiempo. Entonces empezamos con las preguntas. Ujú. La primera sería, ¿cómo influye la psicología en el éxito de los deportistas? Bueno, para decir éxito, sí necesitamos tomar muchas variables. Te Exacto. lo voy a responder más en cuanto al rendimiento, porque el éxito como tal, aparte, es demasiado subjetivo, ¿no? Entonces, lo que puede ser el éxito para ti puede ser para alguien más incluso verlo como fracaso. Entonces, en el rendimiento deportivo influye de una manera muy directa, ya que para que un deportista tenga, para que tenga un buen rendimiento deportivo, debe de ser una combinación entre sus habilidades físicas y el entrenamiento físico, también lo técnico y también lo táctico, pero la cuestión psicológica es muy importante porque un deportista puede dominar estas tres áreas, incluso también la parte del cuidado que tiene que tener un deportista fuera del entrenamiento, también lo puede tener muy bien realizado, pero si no está preparado psicológicamente o mentalmente, como muchos lo dicen, para lo que pueda ocurrir en competencia, pues no va a poder tener la habilidad de demostrar todo esto que ha entrenado. Aunque no solamente la psicología influye o la mente, no solamente influye en la competencia, sino en la preparación en general. Influye tanto dentro del entrenamiento como fuera del entrenamiento. El deportista es deportista a las 24 horas, por lo tanto, se tiene que cuidar todo lo que hace, hábitos, lo que come, lo que toma, el cómo se hidrata, el que cuide sus lesiones, el que descanse también, que tenga un descanso de calidad, un sueño de calidad y de cantidad. Entonces, la psicología o la mente influye, ¿no? En todo esto. A veces hay muy buenos deportistas que en el entrenamiento lo hacen todo bien, pero pues su alimentación a lo mejor no es la adecuada para llevar un buen rendimiento, o los fines de semana hacen actividades que los desgastan, o incluso pues con el consumo de alcohol o algunas otras sustancias que pueden ir en contra de sus objetivos deportivos. Gracias. Bueno, continuamos con la siguiente pregunta, que es, ¿qué aspectos psicológicos son importantes trabajar en un equipo deportivo? En un equipo como tal, con el equipo. Sí, igual en el equipo deportivo, ahí dentro Yo englobo. ya englobado. Ok, bueno, hay muchísimos y depende de la necesidad del equipo, pero lo principal y la principal necesidad por lo general es la comunicación. Siempre que estamos en un grupo humano, pues van a existir problemas de comunicación. La comunicación humana es muy compleja, entonces influyen muchísimos factores en esto y pues cuando estamos trabajando con ciertas edades incluso
pues se pone más difícil, ¿no? Entonces, es muy importante trabajar la comunicación, la cohesión, tanto social como la cohesión tarea, que esto en psicología del deporte es muy importante. Por ejemplo, pueden llevarse bien fuera de la cancha o fuera de la competencia o del entrenamiento, pero en el entrenamiento o a la hora de la competencia o del juego no rendir bien. Pueden llevarse bien socialmente, pero no rendir bien. O puede ser al revés, pueden rendir bien, pero por Pero no fuera llevarse no tanto. se llevan bien. Entonces, se ha demostrado que lo ideal para el bienestar psicológico es que estos dos pues estén cubiertos, que exista una buena cohesión social. No se ha demostrado realmente cuál es el que mayor rendimiento puede tener, pero pues también sabemos que a mayor bienestar hay mayor rendimiento. Entonces, por ende, se necesita que existan los dos tipos de cohesiones. Obviamente la motivación, los objetivos en común. Cuando hablamos de equipos, pues hay objetivos en común, pero también hay objetivos Particulares. individuales. Entonces, tenemos que trabajar también con eso, el liderazgo con los entrenadores y también el liderazgo con quien sea el capitán o el jefe del equipo, tanto a nivel deportivo como a nivel social también. Entonces, sí hay muchas cuestiones que hay que trabajar a nivel de equipo. Sí, en efecto, muy cierto lo que dice. En parte que también nosotros hemos estado analizando a lo largo de esta unidad de aprendizaje. Como mencionaba sobre las edades, entonces esta pregunta ya va con edades infantil. ¿Qué tan relevante es la psicología en el deporte infantil? Es muy importante. Lo ideal sería que, pues, entre más temprano se trabaje con un psicólogo deportivo, también el niño puede incorporar más estos aprendizajes y puede aplicarlos de manera más natural conforme los vaya aprendiendo de niños, ¿no? Entonces, de niños estamos muy abiertos a aprender y también hablando específicamente de la psicología, pues a veces se tiene mm, como mucho límite con ir a un psicólogo, por ejemplo, o este estigma todavía que está en cuanto a acudir con un especialista en psicología, pues existe y también en deporte existe. Entonces, a veces es más difícil ya de adolescentes o ya de adultos que acudan. Y ya una vez que acuden, también a veces es difícil que pues sigan las indicaciones. Obviamente aquí sí depende mucho de la habilidad del psicólogo, pero entre más niños es mejor porque los niños, con los niños es más fácil que vayan aprendiendo y que vayan No sé, señor. No sé si es señor o nosotros. No. No es su conexión. Listo. Una Sí, disculpa. una disculpa, nuestra conexión estaba fallando un poco y Sí. desafortunadamente nos perdimos en su explicación. Es que como estamos en la escuela, Ah, ok. ya ve que aquí ¿Hasta la dónde señal. se quedaron? No, sí concluimos con la pregunta, con su respuesta. Sí, sí fue. Ah, Pero sí, como estamos en la institución, pues sí es muy difícil la ah. conexión aquí con tantos alumnos que hay. La Sí. siguiente pregunta. Ujú. Ahora, ¿qué estrategias psicológicas se ocupan en un entrenamiento a lo largo de una temporada? ¿Todas? ¿O Pero, las principales? Las principales. Ok. ¿A estrategias psicológicas con qué te refieres? ¿A técnicas? Técnicas, Ok. herramientas Ok. que se van ocupando a lo largo de una temporada en este aspecto psicológico. Ujú. Bueno, pues la principal y la de oro de los psicólogos es precisamente la entrevista, que es una de las herramientas principales para obtener información. Existen instrumentos de evaluación. Dentro de psicología tenemos una clasificación de instrumentos. Hay instrumentos cuantitativos que ya están determinados y que nos dan por lo general puntajes con números.
Y existen otro tipo de evaluaciones que son cualitativos, que son más a interpretación del psicólogo, y el psicólogo va sacando información de estos instrumentos. La observación, que es algo muy importante en el psicólogo. Em, ¿Qué otras herramientas? Pues ya aquí sería también parte de la creatividad del psicólogo o psicóloga el implementar herramientas visuales, por ejemplo, para poder exponer los temas o para poder entregar cierta información al deportista. Por ejemplo, se utiliza mucho el planteamiento de objetivos, pero también la evaluación de estos planteamientos, es decir, si se están logrando, si no se están logrando. Pero bueno, en general, en deporte no solamente es utilizar herramientas de deporte, sino también herramientas de la psicología general, porque pues sí tenemos como esta visión de el deportista antes de ser deportista es Es persona. Entonces, persona. a veces también hay situaciones familiares o personales que pueden Pueden estar afectar. influyendo emocionalmente y pues alguien emocionalmente afectado no puede entrenar bien. Ok, bastante interesante. Siguiente pregunta, por favor. ¿Cuáles son las reacciones psicológicas adversas más comunes que sufran los deportistas Una competición. durante una competición? Oh, no. Luego del inicio se cortó un poquitito. Sí, Ah, no, sí está. sí, disculpe. Disculpe, ¿cuáles son las reacciones psicológicas adversas más comunes que sufren los deportistas en una competición? Pues la más común es tener ansiedad competitiva. Esa es como la más común de un Y, deportista que acude perdón, con un... ¿y cómo detener ese problema? ¿Cómo lo maneja? Ok, bueno, aquí primeramente yo hago una evaluación psicológica o una evaluación psicodeportiva, y yo en esta evaluación veo qué tipo de ansiedad tiene la persona. Por ejemplo, puede ser ansiedad física, puede ser ansiedad cognitiva o puede ser ansiedad social. Ya identificando cuál es la que más sale alta, de ahí yo hago la intervención. Es decir, si es ansiedad física, lo primerito es proporcionarle a la persona herramientas para que pueda detener estos síntomas físicos que aparecen cuando se tiene ansiedad: sudoración, la respiración, que le llamamos hiperventilación, el corazón latiendo muy fuerte, los músculos tensos Rígido. eh, o muy relajados, no responden, ¿no? A veces. Entonces, todo esto obviamente va a afectar al rendimiento deportivo, sobre todo en situaciones de exigencia física muy altas. Entonces, se le proporcionan herramientas para que pueda sobrellevar esto. Esta parte es un poco complicada porque no a todas las personas les funciona lo mismo, ¿no? Entonces, lo que te puede funcionar a ti, a lo mejor a otra persona no, y aquí es parte de la habilidad del psicólogo para saber qué aplicarle a esta persona. Un proceso más Cuando es, individualizado, ¿no? sí, claro, por eso debe de ser muy individualizado. Cuando es una ansiedad cognitiva o una ansiedad social, se hace una técnica a la que le llamamos reestructuración cognitiva, que es ir atacando esas ideas que tiene el deportista. Porque cuando hablamos de ansiedad cognitiva o ansiedad social, estamos hablando cuando hablamos de ansiedad social o cognitiva, estamos hablando de pensamientos. Entonces, hay una técnica en psicología que se llama reestructuración cognitiva, donde lo que se hace es identificar qué creencias son las que están causando la ansiedad en el deportista. Entonces, puede haber creencias, por ejemplo, em, de que no se es capaz de hacer algo, o creencias, por ejemplo, de que la gente los va a juzgar demasiado si no llegan a tener los resultados deseados, o que la gente va a estar pensando de mal de ellos, en subjetivo. Sí,
Oh, Como, sí, ok, otra vez la conexión, no puede no, ser. estamos, ya estamos bien. Sí, ok, Ok. Sí, 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 pues recuperamos la idea, que eso fue lo importante. sí. Y bueno, ahora la siguiente pregunta es, ¿cuáles son los aspectos psicológicos más fáciles de trabajar tanto en hombres y en mujeres? Más fácil, Entre No, creo que comillas, no pues, hay, creo que no hay como nada que los fácil. que estos son Bueno, un poquito menos de trabajo. algo Los que se que adapta un poco más el hombre y la mujer ante estas ujú, estrategias o estos aspectos psicológicos a trabajar. Correcto. ujú. No es fácil, pero No. sí una técnica que le funciona a la mayoría de las personas, que es una técnica muy universal. Hay personas a las que no les funciona, pero la mayoría sí, es los ejercicios de relajación, por ejemplo. Esto, pues cuando se los proporcionas y se los enseñas de manera correcta al deportista y los puede aplicar, esto es como una solución muy, muy buena. Es una herramienta que pueden tener a la mano cuando quieran, porque obviamente pueden respirar cuando ellos quieran, pueden controlar la respiración. Entonces, esta herramienta creo que es relativamente sencilla de enseñar porque hay muchas situaciones en las que no sirve, no funciona, pero por lo general también los deportistas cuando lo aplican ven resultados. Pero esta técnica, ¿es fácil para los dos, tanto para hombres o mujeres? ¿O Sí, esto, sí? Ok. sí. Ok, la siguiente pregunta sería, ¿cómo afecta la presión de los padres de familia en el rendimiento de un competidor? Bueno, aquí precisamente por eso se trabaja con los pensamientos del deportista, porque no es ley que si el papá te presiona, tú vas a tener ansiedad, ¿no? O vas a sentir esta presión. Y tampoco es ley que si la mamá no te presiona o el papá no te presiona, no te vas a sentir presionado. Aquí depende mucho de cómo interpreta el mundo el deportista. Entonces, hay papás, mamás que jamás han presionado, han metido presión al hijo, pero el hijo interpreta que sí debe de darle resultados por lo que están invirtiendo, por lo que están gastando, por el dinero, por el tiempo. Entonces, pero realmente los papás a veces no es que ejerzan esta presión y existe al revés también. Hay papás, mamás, familias en general que sí ejercen mucha presión y el deportista a veces es pues no me importa, ¿no? Yo voy por mis objetivos y aunque ellos quieran eso, pues lo que yo quiero es esto. Entonces aquí sí depende mucho de la persona. O sea, pueden venir estos dos tipos de familia, pero el cómo esté interpretando esta información del exterior la persona, pues va a depender si afecta o no, o si influye incluso de manera positiva o de manera negativa. Mm, En efecto. Ok, con la siguiente pregunta es, ¿cómo deben trabajarse el aspecto físico y el aspecto psicológico para que ambas se traten de trabajar por igual? Ya que en ocasiones y con trabajos también de la asignatura anteriores hemos visto que se da siempre más ámbito al físico, más protagonismo al físico que psicológico. ¿Cómo podría llevarse este protagonismo también, este aspecto psicológico para emparejar con el físico? Bueno, aquí una de las creencias muy equivocadas es que cuando estás entrenando no se entrena lo mental y esto es muy equivocado porque obviamente se entrena lo mental. Aunque tú no tengas un psicólogo deportivo, se entrena lo mental, o sea, eso no puedes despegar a la persona de la mente, ¿no? Y incluso no puedes despegar a lo físico de la mente. Entonces, siempre se está entrenando. Aquí lo importante es que se haga de manera adecuada. Entonces, pues bueno, el psicólogo, la psicóloga tiene que ser muy hábil para que el deportista implemente esto y que pueda hacerlo en su práctica diaria. Pero pues de que se entrena, se entrena. Aquí hay que ver si lo entrenas de manera adecuada o no. Es como cuando estás haciendo algo muy técnico, ¿no? O sea, tú lo estás haciendo, pero si nadie te corrige, así te vas a quedar. Y después cambiar esa parte técnica va a ser muy difícil. Pero también puede ser al revés, pues si te corrigen desde el inicio, pues va a ser más fácil que tengas una buena práctica más adelante. Lo mismo pasa con la mente. Ok, muy interesante este apartado. La siguiente pregunta sería, ¿cuáles son los beneficios de la educación física en la salud mental, perdón? Mm, esta va a ser un poquito
una opinión más personal. Y no en cuanto a la educación física, sino a cómo se lleva a cabo en México, ¿no? Lo tuyo, Eh, por lo general, lo que se enseña, por ejemplo, es a hacer ciertos ejercicios, pero no se le vende a la persona, sobre todo en educación básica, que es donde se da la educación física, ¿no? No se le vende a la persona como todos estos beneficios. Y por lo general, la persona relaciona ejercicio o deporte con estar flaco o tener cambios físicos, cuando a veces desconocen pues la parte de la salud mental, que tiene muchísimos beneficios en la salud mental. Entonces, creo que si se le vendiera más a la persona esta parte de te vas a sentir bien, vas a ser saludable también mentalmente, no solamente físicamente, y vas a tener una sensación de bienestar que evidentemente el hacer ejercicio da, fuera más probable que las personas hicieran ejercicio a lo largo de su vida, ¿no? No nada más en la educación básica, sino más adelante. En efecto, y para cerrar esta entrevista, la última pregunta que es, ¿qué repercusiones tiene la influencia del círculo social en el rendimiento deportivo del practicante? Otra vez, lo mismo. Va a depender mucho de cómo el deportista lo interprete. Es decir, puede haber deportistas que tengan un un círculo social muy adverso, pero el deportista tiene bien planeados sus objetivos, tiene su visión al futuro y esto puede influirle, pero no le afecta. Y puede ser también al revés, o sea, hay deportistas que les dan todo, que sus papás les dicen, salte de la escuela, yo te voy a pagar, vete a tal país y allá vas a entrenar con los mejores, yo te voy a pagar el avión, yo te voy a pagar todo, y el deportista no logra nada, entonces, o no logra mucho, o no logra lo que se tiene planeado, ¿no? Entonces, no depende de la situación, sino que depende del ¿Cómo lo toma el deportista, deportista? de cómo lo tome y de qué es lo que quiere lograr y que sea coherente en esto que quiere lograr, ¿no? Porque yo le puedo decir a mi papá, pues sí, sí me quiero ir a Suiza a entrenar, pero pues me voy allá y No rindo. no lo hago realmente, ¿no? Entonces, eh, obviamente sí influye mucho. Hay ciertas ventajas y hay ciertos privilegios de los que gozan muchos deportistas, pero pues tampoco determina el éxito ni el rendimiento de un deportista. Ok. Bueno, estas fueron las preguntas que quisimos plantearle para saber un poquito más sobre la psicología en el ámbito deportivo. Pues para concluir, pues ya pues sería invitarla, ¿no? A seguir colaborando con nosotros, con la universidad más que nada. Y pues espero en un futuro ya tener una conferencia más grande, donde ya todos los alumnos estén presentes y pues, hacer las preguntas que más tenemos o dudas. Porque pues Ok, muchas es muy gracias. factible esto, entonces sí es como que hacer la invitación ya después de formal y pues Ujú. esperemos que la acepte. Ok, muchas gracias. ¿De qué universidad son? La Universidad Autónoma del Estado de México. Ah, ok. Muy bueno. Bueno, mucho gusto. Ahí estamos en contacto. Sí, Nos muchas gracias por tu vemos. tiempo Ok. y le deseamos la mejor de los éxitos en todos sus proyectos futuros que tenga. Muchas Muchas gracias. Hasta gracias a ustedes. Igualmente. Bye. luego.